Bien, amigos, Horacio Montenegro es el asesor en seguridad social nuestro, sobre todo en asuntos de seguridad social desde el punto de vista del sector privado. Él nos trae a la doctora Raiza Portorreal, que es especialista en gerencia de servicios de salud para instituciones de adultos mayores, de viejos. Y nosotros quisiéramos pedirle a Horacio que trate de que Raiza nos deje conocer algunos aspectos que quizás el usuario, el prestador, las ARS y el propio Estado, el propio gobierno, quizás pasen por alto o desconozcan. Horacio, ¿qué cosa nos puede contar Raiza en atención primaria sobre acuerdos que tenemos firmados? Bueno, buen día. Simultáneamente la Organización Panamericana de la Salud y OMS hacen convenciones para ir revisando los avances y la evolución del acuerdo inicial de Alma-Ata. Así está, ¿cierto?, el acuerdo de Ottawa, el de Yakarta, y últimamente, el año pasado, el 26 de octubre del 2018, 25-26, se reunieron de nuevo en Astana, los principales representantes de los servicios de salud a nivel mundial, donde fue por supuesto nuestro ministro de Salud a esa instancia, para de alguna manera volver a revisar los objetivos para los próximos años hacia el 2030. Y qué es lo que se aspira frente a eso y los compromisos de cada uno de los gobiernos para avanzar en el acceso universal de salud para la población. En ese orden, hemos invitado a la doctora Portorreal a conversar sobre este tema, ella tiene mucho conocimiento del área, y quisiéramos saber, Raiza, los principales puntos de esta conferencia, cuáles son los objetivos planteados en este caso para República Dominicana y en qué estatus estamos en esos avances, qué nos falta por avanzar. Bien, muy buenos días, don Julio, y al equipo, ¿verdad?, del programa. Gracias por invitarnos. Realmente, tal cual le explica Horacio, la conferencia de Astana, que fue en Ecuador, fue un compromiso más de Estado, 40 años posterior a lo que fue el acuerdo de Alma-Ata en 1978. Estamos hablando de atención primaria de nuevo, con el tema de salud universal para todos. Y esto trae como consecuencia una reestructuración de la agenda a nivel de lo que es la política pública de todos los países de la región. De hecho, en Ecuador fueron no solamente las autoridades del sector salud de todos los países, sino los ministros específicamente, y lo que se hizo fue un resumen en 7 acuerdos, donde uno de esos acuerdos principales era cumplir con la agenda mundial, específicamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Otra vez el tema de Alma-Ata, pero no como esa carta magna que tiene casi 200 páginas, sino resumir en un documento técnico 7 aspectos fundamentales. El primero es salud universal para todos, otra vez, poniendo como meta lo que es el 2030. Incluso, básicamente, ese acceso universal fue estructurado de acuerdo a temas de financiamiento, específicamente que no fuera dañino para el tema financiero de los países, acuerdos entre todos los sectores y todas las partes involucradas. Se hizo un compromiso de hacer inversión en las infraestructuras de atención primaria, dígase los centros, tanto a nivel público como a nivel privado, porque de hecho ese acuerdo que se firmó el año pasado en octubre, que dicho sea de paso, vamos casi, ¿verdad?, próximo a cumplir un año, lo que habla es de eso, cómo los gobiernos se alinean para cumplir con esos 7 objetivos fundamentales. Uno de esos compromisos que plantea los objetivos del convenio que se firmó es el empoderamiento de la población, comenzar a asumir lo que es una transferencia de responsabilidades hacia la población. No podemos seguir con un modelo paternalista donde en nuestros países, ¿verdad?, quien tiene la última palabra es el médico, y el médico es el que lo decide todo, sino que tenemos que tratar de motivar a la población para que asuma los derechos, que muy bien que lo sabemos exigir, pero también el tema de los compromisos que tiene. Hay un asunto aquí de corresponsabilidad compartida, y eso fue parte de lo que se firmó en ese país en ese momento. Pues se me Raiza, en ese orden, ¿cómo nosotros somos capaces de educar a la población para empoderarla en sus deberes y sus derechos? Por ejemplo, todos los pacientes que están en el segmento contributivo, en el régimen contributivo,
tienen el deber de pagar, ¿cierto?, su prima en la compañía de seguro privada y tienen los derechos de recibir los servicios de salud de la red de prestadores que cada ARS tiene contratada. En el régimen subsidiado, la población tiene acceso a la red de salud pública, los servicios como derecho. ¿Tienen deberes las personas que estén en el régimen subsidiado para compensar esos servicios? Sí, de hecho, en un modelo de seguridad social, cada país define cuáles son los derechos y los deberes. En el caso del régimen contributivo, por ejemplo, está tal cual escrito en la misma ley 8701, los deberes de los usuarios. En el caso del régimen contributivo, tienen que declarar todas sus condiciones de enfermedad, dígase su estado de salud, a sus médicos. Ustedes saben que en todos los países del mundo los pacientes ocultan información. De hecho, el tema de las informaciones es que te cuentan el 30%, el otro 70% tú como médico tienes que adivinarlo y hacer, ¿verdad?, toda una serie de maniobras con ese paciente para poder distinguir qué es lo que está pasando por el asunto biológico, psicológico, social. Mira, para presentar una base, sí, tu experiencia y sobre eso, yo digo cosas que a veces Horacio me dice que yo soy tremendista. Ay, tranquilo. Y que yo soy a veces no muy consecuente con la misma ley, porque él piensa que el sistema es equitativo y yo creo que el sistema no es equitativo. Ah, pues estamos de acuerdo, don Julio, usted y yo. Sí, pero por ejemplo, tú acabas de decir que el afiliado debe decir su condición. Eso me da impresión de que tiene que decirme si está enfermo, porque este es un sistema pasano, ¿eh? Nosotros no cubrimos enfermedades. Si tú tienes una enfermedad, vete para otro sitio, porque tú no cabes aquí. Lo otro es que es un negocio. Es un negocio que las empresas que aseguran, que se llaman en este momento ARS, tienen que sacar beneficios, cosa que tiene que ser así, pero tienen que también tener límites. Y resulta que entonces ellos, para tener límites, ponen las reglas de juego y son los que al fin y a la postre afilian a los prestadores. Tú puedes tener todas las condiciones, un título universitario, claro, una asociación médica, tú puedes tener exequatur, tú tienes que ser un súper especialista, pero si él no dice, tú estás afiliado a mi ARS, tú no eres ningún prestador. Ellos son que dicen quiénes son sus prestadores. Sí. Entonces, ellos dicen, muy bien, entonces no es universal. Es que es universal, vamos a ver ese concepto, ¿cómo lo universal define? Es que debe cubrir el país entero, no, pero si no lo cubro yo, que lo cubre el gobierno. No, vamos a ver, o sea, universal porque debe de estar asequible a toda la población dominicana. Ahora vamos por partes. En un modelo de seguridad social tenemos que tener regulación y todos los actores tienen un rol de manera específica. Hay criterios muy definidos que lo define la Superintendencia de Salud y obviamente el Consejo de la Seguridad Social. Hay un asunto aquí de que no es que el sistema es para la población que esté sana, es que tenemos que comenzar a transferir responsabilidades a la población. Tú no puedes pasarte la vida, don Julio, con hábitos de vida insanos, por no decir otra cosa, comiendo de todo, haciendo todo lo desarreglo, pasar el fin de semana bailando y el lunes llegar al médico. A que te vean, te controlen, te mantengan estable. Tu médico te pregunta, ¿te tomaste el medicamento? No, doctor, porque yo me sentía bien. Me tomo la pastilla cuando me siento mal. Así, ¿no, don Julio? Pero es un problema del prestador, es un tema no de la ARS. No, estamos de acuerdo, pero es un tema también del paciente. En un modelo donde tenemos 3 actores clave, el pagador, dígase el seguro, la ARSX, usted tiene el prestador, el médico, la clínica, el hospital, y usted tiene el usuario. Ahí donde está el paciente, ¿verdad? Y cuando yo digo que hay ARS, eso me trae problemas con humanos sobre todo. Ajá. Que ellos se dan por pues le trae problemas con todas, sí, don porque Julio. ellos son el grande. No, hay otras grandes. Hay otra ARS, Julio. Eduardo Cruz quiere muchos afiliados, pero pocos cheques al final de mes. Es decir, que esos afiliados no consuman. Hay algo importante, y yo digo, Julio, Eduardo, que haya una equidistancia, ¿verdad? Que sean hay muchos afiliados, pero con muchos chequecitos. Mire, permítame decirle algo. Hay un asunto que se llama gestión del riesgo en salud. Y en base a lo que es el riesgo que tiene la población, que muchas veces ese riesgo usted lo sabe, como médico está estructurado de acuerdo al grupo etario al que usted pertenece. El alto riesgo entonces
es de los subsidiados del No, gobierno. todo el mundo tiene un riesgo, porque usted puede estar sano hasta que usted se le declare Para una eso tengo el patología seguro. o una condición, pero tiene un nivel de riesgo, que se lo den el grupo poblacional al que usted pertenece. De 0 a 5 años hay una serie de eventos de salud que usted es susceptible de padecer. Pero Y así sucesivamente. Déjeme hasta los precisar 100 años. algo, Raiza. Sí. El tema que comenta Julio pero, tiene dos situaciones, espérate, Julio. porque ella dijo algo. Las personas que estén en el régimen social y perdón, Horacio, contributivo. dijo algo que yo, inclusive voy a dejarlo tranquilo ustedes. Mira, ella dijo que si un tipo, óyeme lo que ella dijo con la boca, Sí. que si un tipo es un borracho, Sí, señor. que bebe sin compasión y hace una cirrosis, que pague su vaina porque él fue, para que su vicio lo cubra, su enfermedad la cubra. No, su no, 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 vicio. lo No, que no he yo, dicho déjame, eso. déjame, Ajá. yo voy a hacer No, esto. no, Tomen de todo. hay Lo un que modelo ella- de agregarle riesgo. algo. No, lo que Hay ella un está modelo de tratando de riesgo. decir, escúchame, que los pacientes, los usuarios tienen que ser responsables Claro. de Sí, su hombre, que hay un condición. deber de todo el mundo. Porque mira, Eso la es gente como que el está en el voto que régimen, vimos ahora hace un rato. Así la mismo, gente que hay está en el deberes. la diferencia entre las personas que están en el régimen social y el contributivo es su nivel de ingreso, ¿cierto? Y el segmento socioeconómico donde se encuentran. Esto no tiene que ver, no hay ningún otro orden que los diferencie esencialmente. Entonces, doctor, yo las quiero personas que decir están algo. en el Te voy a régimen dejar. subsidiado utilizan los servicios de la red pública. Ese servicio de red pública no puede ser de uso indiscriminado por el no autocuidado de la población. En el régimen contributivo, las personas que pueden tener la misma dinámica, cuando eso sucede, le cuesta dinero porque tienen que pagar un copago, ¿cierto? Y le duele el bolsillo Muy bien. el estar allí. Muy bien, mira, Raiza, Sí. para que no se vaya a pensar que lo que él piensa de mí muy mal, que hoy aparece en la prensa de Europa, que el hombre de más prestigio en Europa, tú que a veces has dicho, eso es en todas partes, dice que tantos derechos sin deberes que tienen en Europa, lo va a llevar a Europa al abismo. Eso es correcto. Entonces, cuando tú oyes eso se puede aplicar a lo que dijo el servicio, sobre todo en salud. Sí. Tantos derechos con tanta ausencia de deberes, lo que nos va a llevar a la... Yo estoy consciente de eso, Claro. de que cada quien tiene una cuota para que los sistemas se puedan... alinear. Es decir, sobre todo en un área tan compleja como el sistema de salud, en que no es un médico y un paciente, Así es que todo un sistema sistema. que tiene que estar de acuerdo y que a veces uno entonces se mete a tremendista y dice, yo creo que eso debe ser socializado. No, entonces ahí viene el problema. Claro, no es la solución. De hecho, como le estoy diciendo, hay un decreto, por ejemplo, en el caso del régimen subsidiado, volviendo igual a la pregunta que me hace Horacio, donde cada afiliado del régimen subsidiado, don Julio, tiene que cubrir horas de servicio al Estado Dominicano. El Estado Dominicano, indistintamente de quien ocupe la silla del partido, de la máxima autoridad, tiene 16 subsidios estatales, para que ustedes sepan. Lo pueden buscar en la página de la presidencia. Bono G, Bono Luco, Mere Primero, Senasa, etcétera. Ahora bien, es un deber de todo ciudadano que recibe un subsidio estatal dedicarle 4 horas de trabajo voluntario al Estado Dominicano. Lo dice el reglamento. Entonces, ¿qué hacemos cuando bajo un modelo, ¿verdad?, de beneficencia por el tema de la salud universal, nosotros cubrimos todos esos servicios, que ustedes lo saben muy bien, de dónde sale la partida que cubre el régimen subsidiado? Obviamente porque el sistema es equitativo, que es inequitativo, yo estoy de acuerdo con el término de don Julio, de todo aquel que paga impuestos en este país, hay una cuota de ese monto que va a la seguridad social, donde el que maneja más dinero tiene que subsidiar en cierto sentido al que no maneja fondos. Entonces, ¿qué pasa con ese afiliado del régimen subsidiado? Recibe los subsidios estatales, recibe todos los beneficios en el tema de salud, no solamente en la red pública, porque hay servicios que ustedes lo saben, que por un asunto de ciertas debilidades hay que darlo en la red privada, al precio que sea. Y ese subsidiado, ¿ok?, ¿cuál es su deber frente a eso que tú le estás dando? Entonces mantenemos ese círculo virtuoso de pobreza que se hereda de generación en generación, donde ustedes lo saben, hay familias que heredan los subsidios y obviamente nunca va a salir de ese círculo. Entonces el tema de la salud hoy en día es un tema de cambio de modelo,
Desde el 2001 estamos viendo un cambio donde ya la medicina no es paternalista, usted tiene que asumir su responsabilidad. Cuando su médico le dice a usted que tiene que bajar el consumo de sal, tiene que hacerlo. Cuando le dice que tiene que comenzar a caminar, usted tiene que hacerlo. No quedarse callado, omitir información. Como decimos aquí, esperamos que el golpe dé y agarro para el médico. Tenemos las emergencias saturadas de personas. Pero el problema real radica en que, número uno, tenemos una población que no es educada. Totalmente. No, o sea, no está recibiendo lo que se llama una concientización. Así es. Usted se va, pasa un día entero en una clínica viendo una mala publicidad por un plasma, pero no están orientando al ciudadano. Así es. También es obligación de esas empresas de salud privada bien educar. Igual el sector público. Y otra cosa, todo radica en una ley de seguridad social que cada sector se la adjudica para su propio beneficio en detrimento del usuario. Entonces así no podemos. Sí, hay algo Así no interesante. podemos. Cuando comienza el modelo de seguridad social nuestro, que ustedes saben que fue en el 2001, el artículo 6 de la ley 8701 hablaba de introducir en la currícula académica desde los sectores más vulnerables, dígase escuelas públicas, colegios, hasta las universidades, educación ciudadana en seguridad social y salud. Si tú no quieres una población que siga repitiendo los mismos patrones que tenemos, hay que comenzar a educar a esos niños y niñas que vienen subiendo. ¿En qué? En el tema de condición de salud, en el tema de hábitos de vida saludable, en el tema de salud ciudadana, porque no es un asunto de cuando yo me enfermo en mi organismo, lo biológico, lo psicológico y lo social. El ruido afecta a la salud. Y muchas veces la gente no relaciona ese tipo de eventos con problemas sistémicos de salud. Entonces, ahí tenemos, como usted muy bien menciona, una patita de la mesa que está coja. El cumplimiento del artículo 6 de la ley, donde había un llamamiento al Ministerio de Educación, y dígase también la MESI como Educación Superior, de asumir dentro de todos los programas educativos del país el tema de seguridad social. Porque es que la población tiene que recibir la información por todas las vías. No debe de ser simplemente cuando voy al médico o me siento en una sala de espera que ahí recibo información, como usted dice, muchas veces viciada, sobre un tema de educación porque quiero inducir demanda. Eso es un tema muy serio aquí en nuestro país. La falta de... La semana pasada teníamos aquí a la licenciada Nelcia Marmolejo de Sí, Vida. sí. Yo le preguntaba a ella, hay cierta normativa, ¿no? Como dice Julio, que cada institución pone la norma en el sector privado. Todas las instituciones que están en el sector privado, llámese prestadora, aseguradora, tienen que regirse bajo un marco legal. Sí. Muchas veces están en el borde de la línea. ¿Quién controla? ¿Quién debería o qué instituciones deberían hacer un seguimiento exhaustivo para que se controle las normas y los protocolos, los derechos y los deberes, no solamente de las instituciones, de los prestadores, del usuario? Sí. Yo comentaba que teníamos aquí en un escenario donde los usuarios, llámese pacientes, que hacen fraude al sistema, porque le prestan el carnet al primo, al amigo que no tiene seguro, compra el medicamento por allí y la compañía de seguro solo alcanzó a ver ese golpe. La compañía de seguro de salud no dan todas las coberturas a sus afiliados, ¿cierto? Limitan las coberturas que les corresponden. Los prestadores de servicios de salud sobrefacturan los servicios, engañando al sistema. Entonces, ¿qué hacemos como para que erradicar esa práctica, para que el sistema comience a funcionar mejor y de manera equilibrada? Mire, hay algo importante que usted acaba de mencionar, Horacio. Cuando se crea el Servicio Nacional de Salud, de hecho, es que se hace, perdón, lo que es la separación de funciones del Ministerio de Pública. Recuerden que el Ministerio pasa por una reestructuración de lo que es separar rectoría de dotación de servicio. Rectoría, en el marco del cumplimiento de la Ley 4201, es obviamente el estamento nacional para trazar normas y definir y regular cómo es que se van a aplicar esas normas en función de lo que es la rectoría. Seguridad social como tal es un segmento dentro de lo que es ese ecosistema de nuestro modelo de salud aquí. Entonces tenemos ahí un tema de regulación, de cumplimiento de políticas, de normas que van desde la habilitación, el tema de cómo debe de ser
ese servicio. Y otra cosa es la entrega de servicio, que ya es parte de las funciones que asume el Servicio Nacional de Salud. Entonces, en el tema de regulación, Horacio, Ministerio de Salud Pública es el organismo para la parte privada y pública de lo que tiene que ver con la regulación y cumplimiento aquí de normativas. Ahora, esas normativas, de acuerdo a lo que es el sistema de seguridad social implementado, tiene una regulación particular, como usted muy bien acaba de explicar, a través de los servicios, de cómo funciona una ARS, cómo se da esa triada ARS, prestador, paciente, que ahora son usuarios de los servicios de salud, a través de esa ley 8701, los reglamentos, ¿verdad? Y los procedimientos que aplican ese funcionamiento. Entonces, en ese sentido, falta todavía alinear, como muchos actores y muchos planes de trabajo. Hoy en día se habla mucho del tema de hacer sinergias público-privadas en ese sentido, porque es el mismo sistema, la población es la misma, al final todos somos dominicanos, nos enfermamos de las mismas enfermedades prevalentes que tenemos aquí en República Dominicana. Algo interesante que menciona Horacio es ese tema de cómo se ha implementado un sistema, yo llamo de paranoia colectiva. Aquí todo el mundo cree que lo están engañando, el prestador, el seguro, el mismo paciente. Inglaterra hace un mes publicó un artículo sobre un fenómeno que se está dando allá, que es el efecto free rider. La cantidad de usuarios ingleses que están tratando de violentar normativas en el sistema para recibir servicios gratuitos es inmensa. Y están tratando de identificar esos fraudes. Entonces, cada vez que tú, por no tener un sistema regulado, con fortalecimiento en ese tema rector, tú tienes que poner reglas del juego desde la entidad que tú representas. Sí, pero yo debo de aclararle algo. En Claro. mi país, en el único que conozco, es el ciudadano que es violentado por las diferentes esferas o instituciones. Se abusa del paciente, del usuario, a pesar de que usted está obligado a dar una cuota para subsidiar a otro y nadie te da explicación. En eso estamos de acuerdo, Lilian, y allí es importante reiterar lo que comentaste recién. Sí. La importancia de educar a la población en Claro. sus deberes y en sus derechos. Yo siento que aquí en República Dominicana nosotros, a diferencia de otros países, no reclamamos nuestros derechos. Aquí pasan por encima y nos quedamos calladitos. En otro programa nosotros podemos comentar, por ejemplo, la calidad de los servicios de los prestadores de salud o los usuarios. Sí. En estas últimas 2 semanas que yo he estado enfermo, ustedes lo saben, yo tengo 7 historias para contarles de el servicio que uno está recibiendo de parte de los prestadores de servicios de salud, y eso que uno tiene un seguro privado. Entonces uno dice, si esto sucede aquí, ¿qué podemos esperar del resto de los prestadores de servicios de salud? Mientras la gente no se empodere, que fue lo que inicialmente comenzó a comentar Raiza, de sus derechos, vamos a seguir teniendo el escenario actual. Sería interesante nosotros poder tener en adelante algunos programas donde comencemos a explicar a la población cuál es el marco donde ellos se mueven, qué pueden reclamar o qué no. Porque ahí es donde comienza el cambio, es el factor de cambio para mejorar el sistema. Raiza, mira, mientras tú esperabas para participar en este programa, tú tuviste la oportunidad de ver una demostración de la Junta Central Electoral. Sí. Y a mí se me ocurre que es tan similar el problema que hay entre diferentes sectores. Por ejemplo, durante el programa llama por teléfono el embajador de República Dominicana ante la Santa Sede y le dice al presidente que encargue a la Virgen de Altagracia del sistema electoral. Caramba, Ay, pero la ay, Virgen no estaba con Ay. la computadora. Sí, pero yo te voy a decir, acaba de decir algo Horacio, y es que él acaba de pasar un vía crucis literal, Sí. porque tuvo tantos dolores como el divino Rabí de Galilea. Y lo que recibió no se corresponde con lo que él paga, ¿verdad? Sí. Ni siquiera la parte, ni lo de cortesía, porque no estamos esperando que añoñen al paciente. Claro, Estamos esperando que hagan el trabajo. Lo que le corresponde. Entonces,
volvemos a los deberes, es decir, se le exige mucho a las ARS tarifa, se le exigen pagos a tiempo, Así se le es. exigen que ellos tienen el arbitraje de todo, pero no se quiere decir que tú estás obligado a ofrecer un servicio que resuelva el problema al que va a solicitarlo. Entonces caemos siempre en el mismo tema, que eso no se consigue ni en un congreso internacional, ni en un tratado, sino que tiene que ser en acuerdos bilaterales, y en este caso más, porque nosotros hemos hablado de industria farmacéutica todavía. No entramos en ese tema. No, ese es otro No, tema. ese es otro tema, Ese es don otro Julio. tema, pero Sí. más complejo que los otros Sumamente dos. Totalmente. complejo. ¿Verdad? De hecho, es tan complejo este tema y nada más ahí le voy a dar esa brechita. Cuando nosotros hablamos del cumplimiento, del trato al usuario, de garantizarle ese servicio que él está pagando a través de su ARS, don Julio, pasa algo y le pongo un ejemplo. Usted va a hacerse un procedimiento de alto costo acá, con X médico, a usted le dan una serie de indicativos de la dieta, todo lo que debe de hacer, le pasan el consentimiento informado en letra chiquitita, tenga y firme ahí. Es un deber del médico, del prestador, darle la información sobre ese consentimiento informado, explicarle a ese paciente lo que va a pasar en el procedimiento antes, durante y después. Explicárselo y decirle si está de acuerdo o no. Muchas veces aquí damos quimioterapia, radioterapia y otro tipo de procedimientos para casos así de alto costo, de máximo nivel de complejidad. El paciente no sabe a lo que va, don Julio. Muchas veces la persona te dice, doctora, si yo hubiese sabido, mire que la quimio era así, no me la doy. O te vienen y te dicen, yo No. estoy pagando un seguro hace un año y yo quiero una tomografía Claro. axial computarizada desde la cabeza hasta los pies porque Sí. ya yo he pagado. Y eso no lo resiste el sistema, que todo el mundo haga eso. Mira, Sí. tú vas a tener que prepararte para que nosotros te molestemos mucho. Tranquilo, a la Porque orden. realmente en industria farmacéutica, que lo dejamos, ¿qué sería mejor que en atención primaria, donde se resuelven el 80% de los problemas? Y con medicina, Comerciales, Productiva. productivas comerciales. No, me refiero a los genéricos, Ok. Ajá. donde está el 90%. ¿Qué tiene de malo que un paciente salga del centro con su medicamento de un mes, que le va a costar menos dinero a todo el mundo? Así es. Entonces, la industria se queja de que quiere marca y que quiere que vaya a la farmacia, cosa que el intermediarismo entonces aumenta. Vamos entonces a darte las gracias Siempre a y la a orden. decirte, ven todos los días. Oye, Gracias. siempre a la orden. Gracias a ustedes.